Muchos países del tercer mundo temen mucho la migración laboral porque no desean perder a sus ciudadanos más brillantes. Hemos tenido ya una pregunta sobre este tema antes. Y usted empezó a indicar que esto no necesariamente es un temor verdadero y que existen ciertas fuerzas de contrapeso. Y primeramente quisiera escucharlo de la perspectiva de una institución que está allí, que teme que sus mejores estudiantes van a irse. Y en segundo lugar, de la perspectiva de no de la institución, sino del estudiante individualmente, que puede ser el cerebro que se está fugando, ¿verdad? Tal vez usted puede explicar un poco más sobre las instituciones. Creo que la educación en mi país, las instituciones en mi país tienen mucha preocupación por este tema porque ha habido gran presión en los últimos tiempos para que estas instituciones sean lo más grande y lo mejor. Y una forma de demostrarlo es teniendo la mejor facultad y los mejores estudiantes. Así que el temor existe de que su reputación va a disminuir en cierta forma si no tienen lo mejor y lo más grande. Incluso en mis visitas, y yo sé que aquí en Estados Unidos también se aplica y en otras partes del mundo también, primeramente existe un número limitado de los mejores y los más inteligentes. De hecho, el 10% superior de la población es el 10% superior y no todo el mundo puede estar en ese porcentaje, en esa categoría. Así que teniendo la categoría que busca ser o atraer al 10% más importante o mejor, entonces el número de personas es limitado. Pero ¿cuál es la definición de lo mejor y el más inteligente? Una de las oportunidades más creativas que existen hoy en día es ser un poco más inventivo acerca de lo que uno está buscando y sobre cómo identificar el nicho en el que se opera y si se puede identificar esto como una institución o como un negocio y se puede encontrar gente que puede ser la persona que le va a facilitar a usted ser el mejor en ese nicho. Y creo que esa es la forma de evitar esto que se llama genéricamente la fuga de cerebros, encontrar el tipo de cerebro que usted está tratando de atraer. Señor Bowles, yo soy el cerebro que estudia en Latinoamérica y me gustaría ser fugado, que me ayuden a fugar. ¿Qué debo hacer como persona para promoverme y optimizar el empleo? Bueno, señor Bowles, yo quisiera retroceder un poco y hablar un poco sobre lo que acaba de decir Charles. Todos podemos visualizar un sistema en el que no ocurra la fuga de cerebros y esto sería en las universidades, los países que están libres para dictar a dónde van sus graduados y decir, por ejemplo, ustedes se quedan aquí, tienen la obligación, de lo contrario no le damos educación. Nosotros sabemos que esa solución no nos gusta, no es atractiva, pero sí es una solución, obligar a la gente a quedarse. Pero termina el mercado libre. Así que lo que tenemos es precisamente ese tipo de mercado libre donde la gente, en cambio, sí tiene la libertad para decir en qué parte del mundo quiere radicarse y trabajar. Y lo que yo decía más bien es que no existe tanta atención, no se pone atención a por qué la gente se atrae hacia ir a otros ambientes. Y no se entrevista a la gente a preguntarle, bueno, ¿por qué se va a otra parte? Y obviamente se están yendo a otra parte porque consideran que en ese otro lugar existen oportunidades o es un ambiente que creen que les va a convenir. Tal vez la cultura y no el trabajo sea lo que les vaya a alimentar. Pero es necesario conocer por qué existe la fuga de cerebros y por qué la gente migra o va a otra parte. Y si yo fuera un cerebro y si yo quisiera ser invitado a llegar a otro país, entonces ustedes tienen que hacer establecer una red, relacionarse, y si tiene, por ejemplo, acceso al Internet y se conoce la Internet, entonces usted entra en el chat room y en su especialidad y probablemente en la Internet, si es que es tecnologías de la información, por ejemplo, puede encontrar el mismo tipo de espíritu en otros países donde uno puede entrar en ese salón de chat y puede establecer un intercambio. Nunca antes hemos tenido una buena forma de acceso hasta que llegó la Internet. Así que yo pienso que, como usted mencionaba la analogía,
yo como talento, como cerebro, si quiero ir a otra parte, a otro país, ahora tengo otras formas de informarme para poder saber a dónde quiero ir. Muy bien, la siguiente pregunta nos llega de Colombia, de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Medellín, en Colombia. Adelante, Colombia. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. La estrategia para alcanzar el éxito en la búsqueda de empleo está basada en la competencia individual para proyectarse al medio laboral. ¿Cómo potenciar las competencias sociolaborales en el entorno educativo para lograr una óptima inserción laboral? Muchas gracias. No estoy seguro de haber entendido exactamente la pregunta. ¿Está todavía en la línea? ¿Podría aclarar la pregunta? I don't think... sí, la línea está en la línea. Vamos a hablar un poco sobre la optimización de la presentación en el mercado, en el lugar de trabajo. Si uno está, por ejemplo, en el transcurso, en el trayecto de educarse, ¿cuáles serían las ideas para optimizar su potencial para poder recibir un puesto? Estamos hablando a nivel del individuo, de la persona. Sí, me parece que tenemos que conocer más los mecanismos del trabajo que estamos solicitando. Como decía en mi presentación, es importante entender que no se trata de un proceso que uno nace sabiendo. No está claro para los trabajadores o empleados extranjeros que llegan a otra cultura de que estén bien claras las reglas de cómo debe comportarse uno a la hora de encontrar y buscar trabajo. La mayoría de las personas no necesariamente saben cómo hacerlo o buscar en los clasificados. La gente en cada cultura sabe cómo hacerlo, pero si uno viene de afuera, de otro país, y uno no entiende bien cómo funciona el proceso, cuál es el sistema, y si uno no lo aprendió desde niño, desde temprano, entonces estamos en desventaja. Así que habría que educar más a la gente, entender cómo se busca empleo y entender cómo se realiza esta búsqueda de empleo en un país o en el otro. Mi libro está impreso en 10 idiomas. Se puede ir a Pakistán, a Polonia, a Sudamérica, hay una edición en portugués para Brasil, y se encuentra que estos comportamientos que ayudan a buscar y encontrar un trabajo con éxito, un empleo, realmente son universales y se aplican a distintos países del mundo. Realmente lo que hay que buscar es cómo encontrar un trabajo, y el proceso se aplica a diversos países. Por ejemplo, hay muchas cosas que uno aprende ya con la experiencia, pero que en cambio, y que uno sabe que funcionan y que no funcionan a partir de la experiencia. Así que hay que tener en las escuelas, en las universidades, hay que enseñar a la gente, educarla cómo se encuentra trabajo, cómo se busca empleo. Yo recuerdo que es una de las cosas más importantes. El primer paso es empezar a aprender a cómo encontrar un empleo adecuado, para que cuando también uno tenga que buscar empleo en otro país, realmente pueda sentirse cómodo. Tenemos otra llamada, pero vamos a ver la segunda parte de su respuesta. Digamos que usted es empleador y usted quiere hacer la mejor presentación de su empresa para poder atraer un candidato ideal. ¿Qué ideas tiene usted para el empleador, para el patrono, la organización, para que ellos sepan atraer al cerebro que les convenga? Lo mismo que dije antes, creo que hay que hacer más preguntas. Un empleador tiene que investigar cómo atraer a la gente, hablando con sus propios empleados y preguntarles, ¿y por qué trabaja usted aquí? ¿Qué fue lo que hizo que usted eligiera venir acá y no ir a otro lugar? Entonces, al hacer preguntas, por ejemplo, a lo mejor el empleado dice, aquí hay muchas ventanas en las oficinas y eso me gusta. Hay que ver qué es lo que le atrajo a sus empleados venir a trabajar a su empresa. A lo mejor es el trato que reciben, o a lo mejor son las buenas recomendaciones que le dan cuando ellos deciden irse a otra parte.
parte. Así que si usted es el empleador y usted es el patrono, usted puede hacer preguntas a los que ya están trabajando para usted y averiguar qué es lo que hace que su lugar sea atractivo. Y usted puede aplicar eso o hacerlo mejor y ver cómo usted puede competir con otros. Bueno, a ver, teníamos aquí una pregunta de la República Dominicana pendiente del Centro de Gestión e Investigación de la capital de la República Dominicana. Adelante. Adelante, Santo Domingo. República Dominicana. ¿Aló? Adelante. La pregunta. Se fue la pregunta. No. We don't have it. Gone. They're not on the line. No, ya no hay. All right. Tenemos un pequeño problema de comunicación. Si nos da un momentito, a ver si recuperamos las líneas. Nuestra llamada nos llega ahora de México, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, de la ciudad capital de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, adelante. Muy buenos días. Buenos días. En su opinión, ¿se contrapone el hecho de encontrar las mejores estrategias para la búsqueda de empleo en el mercado laboral globalizado actual y el propio reto de las universidades por formar profesionales para el liderazgo y el autoempleo? Sí, yo diría que hay un conflicto, efectivamente, hay una contraposición. Lo que la universidad típicamente busca hacer es enseñar los temas que sus estudiantes desean. Obviamente las universidades e incluso las universidades patrocinadas por el gobierno deben sobrevivir y no pueden sobrevivir si no enseñan lo que la gente quiere. Así que tienden a enseñar los campos de especialidad, como por ejemplo física, ingeniería electrónica, ingeniería física, que van a hacer para las personas que quieren ir a trabajar en esos campos. Pero durante 30 años, a medida como en tantas universidades nos damos cuenta de que tenemos que agregar algo, enseñar algo más, es decir, el vínculo, el enlace, cómo hacen los estudiantes para ubicarse y conseguir un empleo, cómo se conectan con empleadores que les pueden ofrecer puestos de trabajo relacionados a su carrera, con lo que han estudiado. Así que la universidad tiene esa responsabilidad de remediar este problema, de ayudar a colocar a sus graduados. Su misión no es solamente enseñar, educar, formar un tema, una materia para preparar a la persona a trabajar en un campo, sino que tiene que enseñarles sobre cómo hacer cuando ellos salen de la universidad, cuando egresan, y llegar a insertarse en la sociedad, conseguir un buen empleo donde pongan a funcionar sus talentos y sus destrezas. Este es un gran vacío que se encuentra en las universidades y que me ha perturbado en los últimos 30 años. Hemos visto progreso, pero no lo suficiente en los últimos años. La siguiente pregunta nos llega de nuestros amigos de Baja California Sur. Adelante, La Paz, Baja California Sur, México, adelante, México. Buenos días. Buenos días. Mencioné alguna estrategia que dice Interferencia de sonido, no se escucha, disculpe, pero hay mucha interferencia de sonido y no se escucha la pregunta. Mencione alguna. Can you please mention? A ver. ¿Aló? Bueno. La pregunta. Is there... We have some interference on the line coming from Baja California Sur, so we'll take the next question. La siguiente pregunta nos llega de México, de la Universidad de Sonora. La pregunta con Baja California Sur no pudo ser por el problema de la interferencia de sonido. Perdón, Universidad de Sonora, México, adelante. Bueno, sí, buen día. Un saludo desde la Universidad de Sonora a la organización ITC y a todas las sedes asociadas en todo el continente y parte de Europa. Nosotros, bueno, permítame antes congratularnos o manifestar el placer, el gusto, el entusiasmo de iniciar una nueva sesión, enésima sesión de este maravilloso programa que es un ejemplo vivo,
de lo que se puede hacer con la tecnología para una educación, una formación multicultural que nos permite a todos reflexionar con estos aspectos multiculturales de diferentes tópicos y temas muy de actualidad para nuestro desarrollo desde individual hasta organizacional. La pregunta la quiero dirigir, además de felicitar por su maravillosa exposición, a Charles Brass y el señor Ball. Quisiera hacer la pregunta al señor Charles Brass, desde su propia perspectiva, si nos podría proporcionar algunos de los elementos o características fundamentales que él considere que podrían ser importantes para crear este ambiente de trabajo amigable, para que tanto los que andamos en busca de un empleo como los que podamos estar en posibilidad de ofrecerlos, nos preocupemos por ello. Muchas gracias. Quiero agradecerle a usted por la pregunta. Creo que la respuesta tiene que ver con lo que Dick acaba de mencionar. Existen un conjunto de talentos, destrezas muy específicas que los empleadores y los empleados pueden aportar, y existe lo que se llama el proceso, aprender el proceso, cómo funciona. Pero un comentario fundamental, básico, sobre cómo hacer que el lugar de trabajo, el lugar del empleo sea amigable. Tenemos que implantar en nuestras mentes la noción de que las organizaciones existen para el beneficio de la organización. Esta es una mentalidad que está obsoleta. La idea de que el éxito de la compañía es el que va a ser el mejor lugar de trabajo, me parece a mí que está extraviados. Lo primero es que para hacer un lugar amigable de trabajo, es hacerlo así para los que ya están en ella, en esa empresa o esa organización, para que la compañía pueda atraer a gente buena también. De esa manera la empresa o la organización va a tener éxito. Dick lo mencionó antes, mucha gente, a la gente le gusta trabajar en un sitio es porque a lo mejor lo tratan bien. Y si a usted le importa a la gente, si usted se preocupa por sus empleados, también le importa que se vayan o no se vayan. Si a usted solo le importa la organización, la compañía, entonces la persona que se vaya no forma parte de su empresa, entonces desaparece. Y esa es una lección muy importante para todos, para saber cómo poder hacer que el ambiente de trabajo sea un lugar que funcione, que sea amigable, que sea apropiado para el que trabaja en ella. La siguiente pregunta nos llega de Cuba, de SUNY, de CENI Internet. La Habana, Cuba, adelante. Bueno, esta segunda parte yo quisiera preguntarle a nuestro ponente si tiene alguna información acerca de cuáles pueden ser los procesos o métodos que deben seguir las organizaciones para encontrar talentos, fuerza de trabajo capacitada que necesita, es decir, el proceso inverso a lo que se ha estado planteando en esta videoconferencia. Esto es bastante difícil para los responsables de recursos humanos en las empresas y bueno, nos gustaría oír su opinión al respecto. Muchas gracias. Bowles, señor Bowles, muy bien. Esto se llama reclutamiento en Estados Unidos. Me supongo que en otros países tiene un nombre similar. Cuando hablamos sobre los empleadores, gente dinámica, con iniciativa, que salen a buscar el talento que necesitan, a la casa de talentos. Ha habido un gran cambio en la industria de reclutamiento en los últimos 5 años, ciertamente, o aún más tal vez, donde dependen cada vez más de los sitios de Internet para hacer su reclutamiento, para contratación. A veces dependen de su propio sitio web, donde la gente va a buscar qué empleos están disponibles según lo que se ha anunciado en ese tipo de anuncios clasificados vía electrónica, ¿no? Vía Internet. Por ejemplo, decir yo soy una empresa interesante, una atractiva para trabajar, ofrecemos beneficios a nuestros empleados, etcétera. Presentarse de una manera atractiva, vender la imagen de la empresa vía Internet para que la gente quiera venir a trabajar acá y atraer gente de talento y con técnicas y destrezas.
A veces también las empresas se anotan en las carteleras electrónicas donde se ponen los avisos clasificados, los anuncios, ¿verdad? Y también hay otros sitios en Internet que son sitios de nicho, es decir, que son muy enfocados para donde se anuncian empresas que quieren gente muy específicamente especializada, y entonces se ponen los anuncios en estas carteleras muy específicas de nichos donde se anuncian qué trabajos o a quiénes se busca según qué talento se necesita. Así que la Internet es el lugar donde se presentan por primera vez todas estas tendencias y se manifiesta el mercado de trabajo allí. Por supuesto, quiero decir que hay desventajas también a esto. Y esto quiere decir que el que busca trabajo y va a estos sitios, por supuesto, es muy difícil, porque el 45% de las compañías ni siquiera se molestan en contestar a los currículums que pone la gente, a las hojas de vida o expedientes que la gente pasa a través de Internet. Así que las compañías también tienen que saber que si han puesto un anuncio en Internet, pues entonces tienen que responder a los solicitantes o a los interesados y acusar recibo de las hojas de vida a veces hay compañías que se demoran 81 días, por ejemplo, según investigaciones, para decirle al que estaba buscando empleo, decir, mire, usted, gracias por lo que nos ha enviado. Entonces la persona se pasa esperando, así que cuando se utiliza la Internet, y si usted es la empresa que está anunciando en Internet, tiene que asegurarse de que se realmente responda a tiempo a los solicitantes. Y ahora la siguiente pregunta nos llega de México, Tecamachalco, en el estado de Puebla, México, Universidad Tecnológica de Tecamachalco. México, adelante. Muchas gracias, buenos días. Thank you very much. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Las bolsas de trabajo en las instituciones educativas se podrían considerar como otra estrategia para la búsqueda de empleo de los egresados de estas instituciones? ¿Qué recomendaciones nos podría dar en cuanto al manejo y promoción de estas? ¿Y conoce usted el porcentaje de éxito que tienen las empresas para la colocación de sus egresados? Gracias. Sí, tenemos información al respecto. Hubo una universidad en Ohio, en Estados Unidos, que se jactaba de que había logrado colocación y empleado a cada uno de sus graduados, egresados. El problema con jactancia es que esta es una actividad repetitiva, porque si usted va y busca trabajo, quiere dos cosas que ocurran como resultado de su búsqueda de trabajo. Primeramente, encontrar trabajo, empleo, pero también desea dominar los pasos para poder buscar activamente y con creatividad otro trabajo, porque le va a tocar buscar trabajo o empleo varias veces y una y otra vez. Entonces hay que estar capacitado y tener esa destreza para poder saber buscar y encontrar el trabajo que le gusta. Por ejemplo, yo he aprendido cómo encontrar un trabajo. Eso es lo que tienen que hacer las universidades, enseñar a sus alumnos a encontrar, a buscar y encontrar trabajo, cómo venderse, cómo mercadearse, cómo hacer la casa de empleo, cómo ir a la cacería de empleo, cómo buscar trabajo. Una vez que logran ese primer empleo, efectivamente la universidad puede jactarse de que le han conseguido empleo a todo el mundo, pero a la hora de la hora lo que están es tuyendo, o sea, discapacitando a la persona porque no le han enseñado cómo hacerlo. La cuestión es no darle el trabajo ya, el empleo, sino enseñarle el proceso, cómo encontrar trabajo. Y las investigaciones demuestran que esa es la forma más eficaz. La universidad tiene que ayudar a investigar cómo hacerlo, cómo encontrar trabajo. O sea, que la universidad enseña investigación y tiene que enseñar este tipo de investigación. Ahora nos llega una pregunta de Panamá, de la Universidad Tecnológica. Panamá, adelante. Esta es una pregunta que nos llega por fax dirigida al Dr. Bowles. Muchos de nosotros buscan lo que aquí hacen los sistemas o lo que pueden hacer los sistemas para lograr un cambio. Y usted en su presentación nos ha recalcado lo que pueden hacer las personas. ¿Cómo ve usted la relación entre estas dos? ¿Cómo pueden cambiar los individuos y cómo puede funcionar también conjuntamente con un cambio de sistema, a nivel de sistema? Bueno, hay que trabajar en ambos ambientes. ¿Cómo pueden los sistemas facilitar los procesos que se necesitan para cambiar
todo esto de tal manera que cuando el trabajador o el empleado migra a otro país no tenga que estar dando tumbos para buscar una cosa, tratar una cosa, ensayar otra y que el país se le cierre como un posible empleado. A veces ni siquiera es cuestión de la actitud del país, sino que el comportamiento del que busca trabajo debe ser distinto. Así que si tuviera que resumir lo que pueden hacer los sistemas, es que, por ejemplo, organizar clases, organizar cursillos en las ciudades, en las comunidades, no necesariamente en las universidades. También las organizaciones pueden financiar esto, el sector privado puede financiar clases donde se enseña a la gente a encontrar y saberse vender y saber encontrar un empleo. Esta es una iniciativa que deberíamos tener en Estados Unidos. Por ejemplo, se puede iniciar una entre las organizaciones privadas, que den clases una vez a la semana y que enseñen a la gente a encontrar trabajo, que les enseñen el tipo de cosas y destrezas que yo de las que yo he hablado, para que se aumente la educación y el entrenamiento, la capacitación, incluso fuera de las aulas universitarias. Esa es una forma de lograr un cambio de sistema. Bueno, aquí me voy a apartar un poco de lo establecido. Tenemos 2 minutos, les voy a presentar una interrogante. En parte, la búsqueda individual y del empleador de trabajo es manejar el rechazo. Los empleadores a veces son rechazados por el postulante y viceversa, postulante, el solicitante. ¿Qué hacer para evitar que el empleador no rechace a la persona que solicita sin dañarlo y a la vez cómo debe comportarse el que es rechazado? Yo conozco de una empresa en Estados Unidos hace algunos años, no sé si todavía lo hagan todavía. Ellos, por ejemplo, hacen un anuncio dentro de la empresa y dicen qué es lo que buscan, qué tipo de técnicas o talentos buscan. Y dicen, dentro de la compañía van a haber, por ejemplo, 4 solicitudes para ese puesto. Y la empresa tuvo que salir muchas veces a buscar la persona con el talento que ellos necesitan. Pero encontraban, por ejemplo, una persona dentro de la empresa que era hecha a la medida para ese puesto que se abría. Entonces ellos anotaban de todas maneras los nombres de los otros 3 postulantes, de los otros 3 empleados, y les decían, miren, cada jueves en la tarde ustedes, por cuenta de la compañía, nosotros les vamos a ofrecer a ustedes clases para que aprendan a encontrar un trabajo donde ustedes puedan aplicar los talentos que ustedes quieren. Ustedes obviamente están contentos con lo que están haciendo actualmente dentro de nuestra empresa, pero veían que su misión era incluso ayudar a estos empleados a encontrar su nicho perfecto en el trabajo, en un empleo, ya sea dentro de esa compañía o en otra incluso. Esa es una actitud interesante. Otra pregunta para el señor Brass. Yo soy abogado y trabajo en Estados Unidos y yo veo cómo la gente queda despedida y nosotros tenemos litigaciones y abogados en ambas partes. En base a su experiencia, no solamente en Australia, no solo en Estados Unidos, ¿cómo vemos esto de los despidos? Los empleadores, los patronos tienen que despedir y las personas en un momento dado van a quedar fuera del trabajo, van a ser despedidos o quedar cesantes. ¿Qué se puede hacer para que esta situación sea más positiva? Bueno, su pregunta y la respuesta de Dick es muy interesante. Quiero decir rápidamente que una de las oportunidades en este mundo moderno es distanciarse de esta competencia. Si usted cree que recién lo acaban de rechazar en una única oportunidad que usted tuvo y tal vez usted quiere entrar en un litigio, ¿verdad? Pero en el mundo existen muchísimas oportunidades. El mundo es muy grande. No piense usted que el rechazo significa el fin del mundo. Busque las oportunidades en otras partes que están allí. Gracias a todos por sus maravillosas preguntas y respuestas. Esperamos que hayan disfrutado participando de este programa multilingüe y multinacional. Les invitamos a participar en la segunda videoconferencia de esta serie, La Excelencia con Sabor Global.
titulada Sincronizando sus estrategias gerenciales y de mercadotecnia, nueva fórmula de éxito productivo para una realidad globalizada. Esta videoconferencia saldrá al aire el 14 de marzo de este año 2002. Si desean más información sobre esta serie de videoconferencias, por favor consulte el manual del participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos de cada programa. Usted puede visitar también nuestro sitio web a la dirección que aparece en la pantalla, itc-group.org. A nombre de todos los que formamos el International Training Center, les agradecemos muchísimo por su participación entusiasta y por su interés en el programa de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.